Buenas tardes, chicos. Espero que ustedes y sus familias estén todos muy bien. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, que tiene dos partes. La primera es, buenas tardes, Alejandro. La primera es, vamos a hacer algunos ejercicios para complementar lo que se supone que ustedes, digamos, han venido practicando un poco sobre cinemática unidimensional. Y en la segunda parte vamos a hacer un Kahoot para que pues ustedes sigan practicando y haciendo ya las cuentas por su propio trabajo. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Voy a coger el taller que tenemos nosotros normalmente en el que yo les compartí en Google Drive. Ahí tenemos un taller de cinemática y vamos a empezar a hacer algunos problemas de estos. Como siempre les pido por favor que me confirmen si me están escuchando, si son tan amables. Sí, profe, Sí, perfecto. profe. Sí, Bueno, profe. muchas gracias, Sí, chicos. profe. Listo, perfecto. Me alegra. Entonces está todo bien, vamos a arrancar y vamos a hacer lo siguiente. Digamos que este taller tiene varios temas. Tiene unas preguntas introductorias, luego está el tema de como la sección del capítulo de posición, desplazamiento, velocidad promedio. Luego sigue velocidad y rapidez instantánea, ¿sí? Y así van apareciendo más problemas, aceleración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es uno de los errores que a veces uno comete cuando está estudiando? Es decir, digamos, yo voy a coger posición, desplazamiento, velocidad y voy a hacer todos estos problemas, pero ya en un libro son muchos más. Aquí son fotos del libro, de algunos libros, pero en general del Halliday. Entonces uno se queda acá, uno dice, no, yo voy a hacer primero todos estos problemas y hasta que no los termine, no voy a pasar aquí a este tema. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Qué es lo que está mal ahí? Lo que está mal es que entonces se van a demorar mucho en estudiar, porque pues están dedicando prácticamente todo el tiempo que tienen que ustedes trabajar a solamente una sección, porque uno de todas maneras se va a tomar harto tiempo haciendo esto. Lo bueno es que obviamente les debería quedar muy claro, pero lo malo es que se van a demorar mucho. Entonces no van a llegar acá ni al otro tema ni al otro tema. Entonces al final de 5 temas estudiaron solamente uno. Muy bien. Entonces al final solamente se sacan el 20% bien de su examen y el otro 80% está mal porque no lo alcanzaron a estudiar. Y a veces resulta que cuando uno salta un poco hacia adelante, uno entiende cosas de atrás. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes es más bien coger una pregunta por sección e ir avanzando. Entonces, pasamos a la sección 1, luego a la sección 2, luego a la sección 3, etcétera, y luego nos devolvemos. De esa manera estamos más o menos avanzando en todos los temas al tiempo, o sea, al menos tenemos idea de todo lo que nos se supone que debemos saber. Y podemos hacer también conexiones entre los temas y además al final pues vamos seguramente a resolver dudas de unos temas porque entendimos por haber estudiado otro tema. Entonces eso es lo que yo les recomiendo y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a ir cogiendo de cada una de estas subsecciones una pregunta para resolver. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Alguien, bueno, si tienen algún comentario ya saben que pueden hablar en cualquier momento, me pueden interrumpir, siéntanse libres de hablar duro e interrumpirme porque no hay ningún problema. Entonces arranquemos con estas preguntas introductorias. Se supone que estas son completamente conceptuales y se supone pues que uno de acá, digamos que no tiene que hacer ecuaciones, simplemente viendo un poco el enunciado y analizando, pues puede responder. Entonces, hagamos esta número 2 que dice esto. Dice lo siguiente, la figura 2.17 que está ahí, les muestra la aceleración. Miren que el eje vertical es aceleración y el eje horizontal es tiempo. Entonces les muestra la aceleración en función del tiempo de un chihuahua a medida que persigue a un pastor alemán a lo largo de una dimensión. Entonces, ustedes saben que esos perritos son bien alzados, los chihuahuas son como una combinación 50% miedo, 50% rabia. Entonces, en este momento está con rabia y está persiguiendo a un perro que es mucho más grande. Si ustedes se ponen a pensar, eso es ser muy valiente, porque un pastor alemán puede ser 10 veces más grande en cuanto al peso, o digamos 8 veces más grande que el perro. Entonces imagínense ustedes estar persiguiendo ustedes a un gigante que es 8 veces más grande que ustedes, ¿sí? Y eso no lo hace uno. Entonces, bueno, Chihuahua lo está persiguiendo y ahí les está dando la aceleración. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que al principio él comenzó con una aceleración negativa, ¿verdad? Y bueno, voy a empezar a rayar acá. Entonces él empezó con una aceleración negativa. O sea, sí, todo está bien. Aquí, o sea que más bien como que se está alejando, ¿no? Más bien.
pero entonces él empezó a frenar, empezó a coger, como supongamos que el chihuahua está aquí y el pastor alemán está acá. Entonces inicialmente él se empezó a alejar con una aceleración negativa, pero esa aceleración negativa cada vez se volvió más chiquita. Eso lo que implica entonces es que él cada vez deja de alejarse, va frenando, de su aceleración cada vez es menor y llega un momento en que su aceleración es cero y ahora su aceleración se vuelve positiva, o sea, se invierte su aceleración. Entonces empieza a ser positiva, a crecer, a crecer, a crecer. Luego su aceleración se vuelve constante, movimiento uniformemente acelerado en esa zona. Luego la aceleración empieza a disminuir, luego su aceleración se vuelve cero, su aceleración se mantiene como cero en este intervalo y así pues el movimiento se va desarrollando. ¿Listo? Entonces la pregunta para ustedes es, de acuerdo a esa gráfica de aceleración en función del tiempo, ¿en cuál de esos periodos A, B, C, D, E, F, G, H, en cuál de esos periodos el chihuahua se está moviendo a rapidez constante? Ojo, esto es aceleración en función del tiempo. Y les están preguntando a partir de esta gráfica ustedes en dónde dirían que el chihuahua se está moviendo a rapidez constante. Pues ahí están las respuestas, traten de no mirarlas, la idea es esa, que ustedes traten de deducirla. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿En qué zona se está moviendo a rapidez constante? En A, B. ¿La qué? En A, B. Da una palabra con la inicial porque no entiendo bien la inicial. En la sección A, B, D, F y H. A, B, D, F y H. Ahí estarías diciendo que se mueve con velocidad constante. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué dicen? Yo digo que es al revés. Yo digo que es en la C, la E y la G. Listo, entonces la C, la B y la G. ¿Qué dicen? Yo diría que solo en la E. Listo, o sea, ahí tenemos tres opiniones diferentes. ¿Cómo creen que debemos resolver esta circunstancia? ¿Lo hacemos por votación? ¿Será que sí podemos hacer ciencia? ¿Por popularidad? ¿Por likes? No. No, ¿cierto? No, solo probando. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. La primera opción que nos dieron es si esto fuera la gráfica de posición en función del tiempo. Si esta fuera la gráfica de posición en función del tiempo, entonces esta pendiente es constante y ahí tendríamos razón en que esa velocidad fue uniforme en esa zona, también en esta zona, también en esta zona y también en esta zona. Pero resulta que esta no es una gráfica de posición en función del tiempo, sino de aceleración. Entonces, por eso no nos sirve, ¿listo? Es aceleración. Entonces, no nos sirve. La segunda opción era decir que las partes planas, ¿cierto? Entonces, que esta y esta. Eso serviría, ahí la velocidad será uniforme, precisamente si esto fuera una gráfica de velocidad en función del tiempo. Porque claramente, si fuera velocidad en función del tiempo, pues aquí no cambió, aquí no cambió y aquí no cambió. ¿Listo? Estaríamos de acuerdo. Pero resulta que esta no es una gráfica de velocidad en función del tiempo, sino de aceleración. Entonces, al final lo que tenemos es, como es aceleración, la única manera en que la velocidad sea una constante, pero si nos dan la aceleración, es ¿cuál? Que la velocidad no cambie, que la derivada de la velocidad respecto al tiempo, bueno, la rapidez, sea cero, ¿cierto? Pero a esto, ¿cómo se le llama? Al cambio de la rapidez respecto al tiempo, eso se le llama aceleración. Entonces, lo que estamos buscando es la rapidez es constante solamente cuando la aceleración es cero, o sea, cuando se deriva de cero. Entonces, ¿en cuál de estas zonas ustedes ven que la aceleración valga cero? Ahí, La E. Entonces, la última opción que nos dieron de respuesta es la correcta. Solamente en la zona E es que tenemos rapidez constante. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado, hay que revisar muy bien qué es lo que nos están dando en la pintura. Y queda claro, digamos, está muy bien y yo les pido que sigan participando, pero queda claro entonces por qué nos equivocamos en la primera opción y en la segunda opción, o todavía quedan dudas. No, profe, claro. Listos, entonces seguimos. Entonces ya hicimos una pregunta introductoria, ya calentamos, ya nos sentimos súper bien. Y entonces ahora vamos a seguir con una pregunta de estas, de posición y desplazamiento. Ahora, la primera vez que uno empieza a hacer preguntas, pues si uno coge y se lanza las más difíciles, de pronto llega y se
se estrella, ¿no? Y se deprime porque no le fue bien. Entonces, de pronto, las primeras veces es bueno, la primera ronda que uno hace por sección, es bueno coger las preguntas más sencillas, ¿sí? O una pregunta sencilla, como para sentirse que está entendiendo, como para coger confianza y poder estar más tranquilo. Entonces, si quieren, arranquemos con la uno, ¿sí? Entonces la uno dice, mientras se maneja un carro a 90 kilómetros por hora, ¿qué tanto viajará usted cuando cierra los ojos y estornuda? Y eso se demoró 0.50 segundos. Entonces ustedes van muy imprudentemente manejando a 90 kilómetros por hora en una vía, digamos, donde la máxima velocidad es 90 y estornudaron. Y mientras estornudaron, cerraron los ojos, que eso es inevitable, los van a cerrar por mucha fuerza que hagan. Cerraron los ojos por medio segundo. Medio segundo es muy poquito. Entonces la pregunta es, ¿cuánta distancia ustedes viajan si van a esa velocidad? Y cerrar los ojos por medio segundo. Entonces, pues aquí estamos hablando, recordemos que de todas maneras, como este capítulo es completamente general del movimiento, entonces tenemos que si fuese un movimiento uniformemente acelerado, distancia será igual a distancia inicial, o sea, respecto al sistema de coordenadas, más velocidad por tiempo, más a por tiempo al cuadrado sobre 2. Como aquí estamos hablando de que no hay aceleración, entonces esto se vuelve 0, ¿cierto? Vamos a medir todo desde el punto en que la persona empieza a estornudar, entonces esto se vuelve 0. Y básicamente tenemos que la distancia que se recorre es la velocidad que lleva, que es uniforme por el tiempo. No es más, ¿sí? Entonces miren que es la misma ecuación de siempre, simplemente aplicada en nuestro caso. En estos casos que no hay aceleración, pues ese término vale 0. Esta es movimiento uniforme acelerado, no olvidemos que eso es así. Entonces aquí nos están preguntando esa distancia, pues hagámosle. Esa distancia será igual a la velocidad. La velocidad es 90 kilómetros por hora por el tiempo que me demoré, 0.5 segundos. Y entonces esto me daría que viajo 45 kilómetros porque tiempo se va con tiempo. ¿Está bien lo que hice o está mal? Está mal, Está re mal, profe. ¿Y por qué mal? porque no podemos eliminar horas con segundos. Muy bien. Muy bien. Entonces yo también tengo que cambiar las unidades, ¿no? Entonces ¿en una hora cuántos segundos es que tengo? 60 por 60. 60 por 60, ¿que eso es cuánto? 3600. 3600. Muy bien, entonces aquí todavía me falta dividir por 3600, que eso sí quedan segundos, ahora sí se me da segundo con segundo, y entonces me daría 45.000 sobre 3600, eso le vamos a hacer acá. Pero traten de hacer esas cosas sin la calculadora, ¿no? Porque uno poco a poco, 12.5 metros, uno poco a poco ustedes están estudiando y son ingenieros y no sé qué, y se acostumbran tanto a hacer la calculadora que después saben integrar, saben derivar, saben sacar el gradiente, saben hacer ecuaciones diferenciales, pero les dicen que la libra de queso está a 800 y que cuánto vale 3/4 de libra de queso y les toca sacar la calculadora, ¿no? Entonces pierden como las habilidades para la matemática básica y en eso no hay que caer, hay que seguir practicando lo máximo posible. Entonces, bueno, da 12.5, que aquí lo aproximan a 13, ¿sí? Pero eso quiere decir entonces que ustedes, miren, o sea, es un estornudo suave porque solo fue medio segundo que cerraron los ojos. Y en ese medio segundo ustedes recorrieron 12.5 metros. Piensen más bien que ustedes estornudan, uno como que le levanta las cejas y, y bueno, las mujeres hacen eso muy decentemente, eso es como, y no suena, pero yo por lo menos cuando estornudo eso ladran los perros en la cuadra y todo. Entonces, yo sí me demoro por lo menos por lo menos un segundo con los ojos cerrados. Eso implica que cuando yo estornudo, por lo menos recorro 25 metros. 25 metros es mucha distancia, es muchísimo. Entonces, si algo se me atraviesa, me lo llevo por delante. Entonces, por eso es que es lo mejor, la forma más prudente de manejar es a bajas velocidades, porque uno pierde muchísimo la noción de lo que puede pasar por cerrar los ojos, por mirar para un lado, por ese tipo de cosas. Entonces, el que maneja rápido no es el mejor piloto. El que puede prevenir los problemas es el mejor piloto, ¿sí? Esos accidentes. Entonces, bueno, eso es lo que nos da este tipo de problema. Y si quieren, hagamos otro. Miremos el segundo de una vez.
Calcule su velocidad promedio en los siguientes casos. Entonces hagamos el caso A. Dice, usted camina 73.2 metros a una rapidez de 1.22 metros sobre segundo y luego corre, porque lo empezó a perseguir el perro chihuahua ese, corre 73.2 metros a una rapidez de 3.05 metros sobre segundo, todo a lo largo de una línea recta. Entonces, ¿cómo harían ustedes para calcular ahí su velocidad promedio? ¿Qué harían? Ayúdenme porque yo no sé. Graficando y sacando la derivada. Graficando y sacando la derivada, graficando que la posición en función del tiempo. Sí, señor. Entonces graficaríamos la posición en función del tiempo. Entonces dice que usted camina 73.2 metros a una rapidez dada. Entonces más o menos lo que nos están diciendo es que usted tiene una pendiente uniforme de 1.22. Esto es en un tiempo de... Ay, no lo dicen, ¿no? Este tiempo no lo conocemos. Y más o menos nos están diciendo que la distancia que recorrimos acá... Sí, la distancia total que recorrimos si sumamos todo esto, pues es 73. Y luego vamos a otra velocidad que es más alta y recorremos otra distancia, llegamos a otro punto final, ¿sí o no? Listo. Pero entonces si yo derivo esto, yo estaría sacando las velocidades, pero me salen dos velocidades, ¿sí los ves? Porque tienes como dos intervalos. Entonces, ¿cómo haríamos para sacar la velocidad promedio? Tengo aquí como una velocidad 1, que fue realmente la que nos dieron acá. Y tengo aquí como una velocidad 2, que fue realmente la que nos dieron acá. Entonces lo que necesitamos es, bueno, se pueden hacer dos cosas. Uno pensaría, por ejemplo, que uno podría decir que la velocidad promedio, una de las primeras cosas que se pueden ocurrir es que es simplemente V1 más V2 sobre 2. ¿Sí o no? ¿Eso no es un promedio o sí? ¿Qué creen? Ahí más o menos uno diría, sí, es un promedio, pero ¿saben qué? Esto está mal calculado porque esto le está diciendo que se demoró como el mismo tiempo a esta velocidad que a esta velocidad. Y de pronto eso no es cierto. Entonces lo que tenemos que hacer es devolvernos a la definición de velocidad promedio, que se acuerdan que la velocidad promedio, pues, era como la distancia total recorrida sobre el tiempo total, ¿se acuerdan? Como el desplazamiento total, era el delta X sobre el delta T. Entonces calculemos todo eso. ¿Cuánto fue la distancia total recorrida? Sería 73.2 metros y más 73.2 metros. O sea, 2 veces 73.2. ¿Cuánto les da eso sin calculadora, niño? 73.2 por 73.2. 73.2 más 73.2. Como un 146.4. Muy bien. 146.4 metros dividido entre el tiempo total. Ojo que aquí estamos hablando del tiempo total, porque ya pusimos aquí la distancia total. ¿Y el tiempo total cómo lo sacarían? No. ¿Cómo? Perdón. No escuché. No, tranquilo, profe. No, tranquilo. Entonces, miren, la forma en la que podemos hacerlo es, si yo tengo a qué velocidad iba en el primer intervalo y la distancia, pues yo puedo sacar el tiempo, ¿cierto? Ese tiempo 1. Y si yo tengo la distancia que recorrí en el segundo intervalo y también tengo la rapidez, pues puedo sacar el tiempo 2. Entonces, ese tiempo 1 sería pues, la distancia que recorrí, 73.2, sobre el tiempo que me demoré, que es, perdón, por la velocidad que llevaba. Entonces esto es metros sobre segundo y observen que se da metro con metro y el segundo sube, o sea, nos queda un tiempo. Más, y el otro sería la misma distancia, 73.2, dividido entre la otra velocidad que es 0.5, 3.05, ¿bien? Entonces, ¿esta vaina cuánto nos daría? Sería 146.4 y miremos esos tiempos. Entonces los voy a sacar acá. Ese sería 73.2 sobre 1.22. Entonces esto me da 60 segundos, me demoré ahí 60 segundos, más
y el otro sobre 3.05. Me está persiguiendo el Chihuahua y eso me da 5.61. Si observan entonces que esos dos tiempos son bien diferentes, entonces por esa razón es que no podemos hacer simplemente este cálculo así por mitades, como si hubiera sido al mismo tiempo. Esto es como un promedio ponderado, se llama esta vaina. Porque hubo un tiempo más grande en una zona que en otra zona, entonces los pesos de esas velocidades no son iguales. Entonces mejor ir a la definición y ya, no nos ponemos a complicarnos la vida. Entonces esto al final nos va a dar, ¿cuánto? 146.4 sobre... Profe, el segundo tiempo no le dio 24. ¿Lo hice mal? Sí, profe, a mí también me da 24. 73.2 sobre 3.05. Ah, sí, señores, da 24, tienen toda la razón. Yo no sé por qué escribí este número. Muchas gracias por estar pendientes. Igual sigue siendo diferente, ¿no? Sigue siendo diferente al de 60. O sea, sigue aplicándolo de que no podemos simplemente dividir por 2 para que ustedes, por favor, nunca cometan ese error. Pero muchas gracias por corregirme. Es lo mejor. Y aquí daría 84 en total. Y entonces la rapidez promedio verdadera que tenemos es 1.74 metros sobre segundo. Como pueden ver, esa rapidez no es el promedio entre estas dos, ¿cierto? Entre estas dos rapideces. ¿Cuánto es el promedio entre esas dos? Miremoslo a ver. 1.22 más 3.05 sobre 2. Miren que el promedio nos daría 2.1, 2.14 nos daría esto. Entonces es bien diferente, ¿no? A lo que nos dio de verdad. Obviamente el profesor, como es bien cascarero y todo eso, entonces les pondría esa como una opción para seleccionar y ya con eso el profesor no tiene que ver el procedimiento porque sabe que lo que están haciendo es sacar un promedio así. Pero como ustedes ya saben hacer las cosas bien, seguramente ya nunca van a caer en esas trampas, ¿verdad? Ya entienden bien y ya no lo hacen. Bueno, ¿alguna pregunta ahí? ¿O podemos seguir? Vamos a seguir, profe. Listos. Entonces sigamos. Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Se acuerdan que estamos haciendo más o menos 1 o 2 ejercicios por tema? Entonces esto es velocidad y rapidez instantáneas. Y como es instantáneo, ya sabemos que probablemente nos toque derivar, ¿cierto? Entonces a ustedes, como les toca derivar, les van a dar las funciones de la posición en función del tiempo. Como ustedes pueden ver, miren, les están dando x en función del tiempo, x en función del tiempo, bla, bla, bla. ¿Bien? Y díganme ustedes cuál quieren hacer de esos. La más difícil. Ah, acorchar al profesor siempre. Entonces, vamos a hacer el 17 que tiene dos punticos. Dice, la posición de una partícula que se mueve a lo largo del eje X está en centímetros por X igual a 9.75 más 1.5 por T al cubo, con T en segundos. Calcule, la velocidad promedio durante el intervalo T de 2 segundos a T 3 segundos. Entonces, pilas. Primera cosa, ¿cuánto es la velocidad promedio en el intervalo que está entre 2 segundos a 3 segundos? ¿Cómo harían ustedes eso? Ayúdenme porque me pusieron la más difícil y yo no sé cómo hacer eso. Pues primero hacemos en 2 segundos, o sea, como que reemplazamos en 2 segundos y luego en 3, ¿no? ¿Qué reemplazas? ¿El tiempo en la posición? Sí, pues porque pides la velocidad media, ¿no? Perfecto, sí. O sea, uno va y mira, la velocidad promedio, ¿qué es? ¿Se acuerdan que era el desplazamiento total sobre el tiempo total? O sea, x final menos x inicial sobre t final menos t inicial. Y en este caso sería como x en 3 segundos menos x en 2 segundos sobre el tiempo. El tiempo sería 3 menos 2, ¿no? O sea, un segundo. Y hacemos exactamente lo que sugiere ella. Entonces, x en 3 segundos es reemplacen en esta cosa, reemplacen el tiempo por 3 segundos. Entonces harían 9.75. Perdón por no utilizar sus nombres, solamente me sé creo que uno, porque me preguntó unas cosas antes, porque yo de todas maneras aquí cuando ustedes hablan yo no estoy viendo sus nombres tampoco, entonces me disculpo.
¿Y 3 al cubo cuánto es? 27. 27, listo. Entonces esto daría 50.25 menos la posición en 2. 2 al cubo, ¿cuánto es? 2 al cubo, 8. 8. 8, listo. Entonces eso daría 21.75. ¿Listos? Entonces sería 50.25 menos esto. Y eso nos da, esto sobre 1, ¿no? Nos da al final 28.5 metros sobre segundo, que es la respuesta que tenemos aquí abajo, ¿sí? Entonces, es ir a la definición, o sea, no hay que enredarse tanto, uno a veces es feliz como enredándose, como por ejemplo, ¿qué se me ocurre a mí que hubiera podido ser una forma de enredarse? Que hubieran derivado inmediatamente, entonces sacan la velocidad instantánea, y la velocidad instantánea sería la derivada de esta expresión, que nos daría 4.5 por t al cuadrado, y luego entonces podrían haber sacado la velocidad en 3 segundos, la velocidad en 2 segundos, y luego podrían haber sacado el promedio, que ya sabemos que está mal, o tratar de haber visto, bueno, ¿y cuánta distancia recorrió entonces mientras estuvo en este tiempo, en 2 segundos, menos 3 segundos? Y empiezan a enredar un montón, siendo que la cosa era más sencilla. Profe, o sea, ¿cómo así? ¿Había dos formas de resolverlo? No, digamos que la forma de resolverlo es esta, sino que quiero decir es que ustedes pueden empezar a hacer otras cosas y a enredarse un montón. ¿Por qué? Porque ustedes, digamos, si les pidieron velocidad promedio, lo que tienen que hacer es como ir a ver qué es la definición de velocidad promedio. Entonces ustedes miran, velocidad promedio es esto, es desplazamiento sobre tiempo. Y ahí fue muy fácil hacerlo, ¿cierto? Porque simplemente calculamos el x final, el x inicial y la distancia en el tiempo y ya está, ¿cierto? Sí. Otra cosa que pueden haber hecho sería ponerse a derivar, sacar el promedio y esto está mal, por ejemplo. Entonces les da mal. Entonces a veces uno lo que tiene que hacer es simplificarse y mirar simplemente las definiciones de lo que le están pidiendo. Eso es lo que le quería decir ahí. En el Es que, punto B les dice, la velocidad instantánea en t igual a 2 segundos. Entonces ahora sí, velocidad instantánea es derivando, ¿sí o no? sí. Y si nos piden en t igual a 2 segundos, pues será simplemente reemplazar ahí por 2 segundos. ¿Cuánto es 4.5 por 4? 4 es 2 al cuadrado. 4.5 por 2 nos da 9 y por 2 nos da 18. 18. La C, la velocidad instantánea en t igual a 3 segundos. Eso está fácil, ¿no? Sería simplemente reemplazar acá t igual a 3 segundos otra vez. Ahora entonces nos daría 9.5 por 9. Perdón, 4.5 por 9. ¿Cómo lo harían? $4.5 por 10 da 45 y le restan 4.5, ¿cierto? Entonces les daría 40.5. Vamos a ver si sí. Sí, 40.5. Entonces daría 40.5, que es lo que tenemos acá. La D, pero nos están pidiendo lo mismo muchas veces. O sea, la D es lo mismo que hemos hecho en el C y en el B. Y después, bueno, al final nos piden graficar. Bueno, listo. Entonces queda claro la diferencia entre velocidad promedio y velocidad instantánea, ¿cierto? Para velocidades instantáneas tenemos que derivar, ¿sí o no? Profe, a mí no me quedó claro lo de la velocidad instantánea, qué pena. Tranquila. Recuerden que la definición de velocidad instantánea, velocidad promedio es, coja el total, los totales y divídalos. Posición final menos posición inicial sobre tiempo total. La velocidad instantánea es, venga, esto ya usted puede derivar. Entonces, si tú tienes una gráfica, por ejemplo, de posición en función del tiempo, y tú tienes una curva que hace así, entonces la velocidad promedio es como coger este inicial y este final y dividirlo entre todo este tiempo. O sea que es como si tú reemplazaras esa curva por una línea recta. Pero la instantánea, en cambio, es vaya derivando y usted va sacando la recta tangente en cada uno de los puntos. Entonces, por eso se llama instantánea, es en cada instante de tiempo. Entonces, por eso para la velocidad promedio lo que hacemos es tomar los valores finales e iniciales y ya está. Mientras que para la velocidad instantánea derivamos. Entonces, tú tienes que derivar esa expresión. Y la derivada de esa expresión, pues te da
A ver, derivada respecto al tiempo de 9.75 más 1.5 por t al cubo, pues eso te va a dar esta derivada a 0. Ese 3 baja a multiplicar y te da 4.5 por t al cuadrado, que fue lo que usamos acá. Perdón, profe, o sea, en conclusión, velocidad instantánea es solamente reemplazar por por los valores que nos digan y derivar. Primero derivar y luego reemplazar. Primero derivas y te queda la función para cualquier tiempo. Y luego reemplazas los tiempos que te piden. Porque si tú reemplazas primero el tiempo, acá te queda un número y la derivada de un número te da 0. Entonces primero Ok. derivas y luego reemplazas. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Gracias. Profe, una pregunta. Un gusto. Sí. ¿Qué pasaría? No entendí por qué nos quedaría mal si en el A primero derivamos y luego hallamos como el intervalo. Porque, no, está bien, pero te enredas mucho más. Pero lo que yo les digo es que está mal es pensar que sería el promedio de las velocidades instantáneas en t igual a 2 y en t igual a 3. Eso es lo que está mal. Ok. Pero uno también puede irse por el otro lado, sacar las instantáneas. Luego le toca hacer una especie de integral para sacar las distancias, ¿sí? En cada uno de los casos. Y luego, porque es que cuando uno relaciona una curva así con un valor promedio, ahí está metiendo una integral. Eso lo van a ver muy pronto. Entonces, se complica no mucho. Entonces, lo que yo les quería hacer énfasis era que no se complicaran tanto, que si les están pidiendo una velocidad promedio, pues vamos a la definición de velocidad promedio y la sacamos y ya está. Pero también hay muchas otras formas de hacerlo que también están bien, pero pueden ser un poco más enredadas. Y yo me imagino que el objetivo de ustedes es buscar pues una forma sencilla, ¿cierto? En principio, Idealmente. idealmente. Ahora, ustedes normalmente siempre se van a complicar, porque así es uno como estudiante, uno siempre se complica. ¿Cómo aprende uno a buscar la forma más sencilla y a no complicarse? Haciendo muchos ejercicios. La primera vez siempre se va a complicar, eso es inevitable. Lo que pasa es que si ustedes hacen suficientes ejercicios, las últimas veces ya no se van a complicar tanto, ya entendieron, ya es más fácil. Y esa es la idea de que lleguen hacia un examen, ya es complicados. Pero si han hecho apenas un ejercicio o dos, y ni siquiera los hicieron o los vieron hacer, y llegan al examen, pues vienen complicados y pues se les va a complicar, porque aún no han entendido. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir al siguiente, aceleración. Entonces, recordemos que vamos a hacer uno sencillo. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos el 19 o el 20? Si quieren, hagamos el 20. ¿Sí? ¿No? O el 20. 19. ¿20? Bueno. Entonces, bueno, el 20, miren, cuando les pongan esas funciones con el tiempo como para derivar, eso es más un ejercicio de matemática que otra cosa. Vamos a ver si eso es lo que pasa aquí. Porque después aprender a derivar y hacer unas cosas de álgebra y cosas de ese estilo. Eso de pronto es lo que le sale a uno ahí. Entonces dice, si la posición de una partícula está dada... Perdón, ya. Si la posición de una partícula está dada por x igual a 20t menos 5 por t al cubo, o sea, una cosa rara, ¿no? Esa curva, donde x está en metros y t está en segundos, ¿cuándo, si es que eso ocurre, la velocidad de la partícula es cero? Entonces, primera pregunta, ¿cuándo la partícula de velocidad se vuelve cero? Entonces, primero necesitamos la velocidad. Y como no nos están diciendo nada de velocidad promedio, pues debe ser la velocidad instantánea. Entonces, ¿cómo es que sacamos la velocidad instantánea? Derivando. Derivando, muy bien. Entonces, la velocidad... lo siento. La velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto al tiempo, que en este problema tendríamos que es igual a 20 menos 15 por t al cuadrado. ¿Sí lo hice bien? Sí, señor. Entonces ahora en A les preguntan gracias, les dicen cuándo esto vale 0. Entonces ustedes igualan a 0, porque les están pidiendo un tiempo. 20 menos 15 por t al cuadrado. Y eso les daría que el tiempo sería, al cuadrado sería 20 sobre 15. Si simplifico, la quinta de este man es 3 y la quinta de este es 4, entonces me haría 4 tercios. Y por lo tanto, el tiempo en el que eso ocurre sería en raíz de 4 tercios, más o menos, ¿no? Pero entonces, como queremos tiempos positivos, no en el pasado, esto nos daría 2 sobre raíz de 3. Y bueno, eso nos daría un tiempo ahí, vamos a ver cuánto nos da. Igual a 2 sobre SQRT de 3. 1.16.
O sea, solo dos cifras significativas sería 1.2 segundos, que es precisamente lo que tenemos acá. Entonces sí ocurre, sí existe, ¿sí? Sí existe un tiempo en el que eso da cero la rapidez, la velocidad. ¿Cuándo podría no existir? Una vez si quieren miremos eso. Por ejemplo, si la función no fuera con un menos acá, sino con un más. Entonces aquí daría un más, entonces aquí quedaría la raíz cuadrada de un número negativo. Y eso no existe, ¿cierto? Y como no existe la raíz cuadrada de un número negativo en los números reales, el tiempo, digamos, nuestro no puede ser imaginario, entonces el tiempo no existiría. Entonces esto no serviría. ¿Está bien? Entonces ahí es donde ustedes tienen que aplicar pues también esos conceptos matemáticos. B. ¿Cuándo es la aceleración cero? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el B? ¿A quién derivamos? ¿La aceleración a qué es igual? ¿A la integral? La derivada. La derivada de velocidad. Derivada de velocidad, ajá. Derivada de la velocidad. Entonces, la aceleración sería la derivada de la velocidad y la velocidad ya la tenemos, pues ya voy a borrar esto que tiene que ir ahí con un menos. Esta es nuestra velocidad instantánea. Entonces, la aceleración nos daría la derivada de eso que nos daría menos 30, perdón, menos 30 por t, ¿cierto? Nos daría menos 30 por t. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo la aceleración a es cero? ¿Ustedes qué responderían? ¿Cuándo esto es cero? ¿Cuándo el tiempo vale cuánto? Cuando el tiempo inicial, 0. El tiempo inicial en tiempo cero, sí señor, muy bien. Ahora por favor piensen en la C. ¿Para qué rango de tiempo la aceleración es negativa? Piensen un momento mientras está entrando una llamada, mientras usted lo piensa. ¿Qué fue lo que preguntó el profesor? ¿Por qué rango de tiempo la aceleración es negativa? Gracias. Listo chicos, ya volví. Entonces dice, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Para qué tal rango de tiempo positivo o negativo la aceleración es negativa? Entonces, recuerden que la aceleración nos dio menos 30t para todo instante de tiempo. Entonces, si el tiempo es positivo, todo este número, ¿qué signo tiene? Negativo siempre. Negativo.
Entonces, para todos los tiempos positivos, la aceleración es negativa, ¿cierto? Y la otra pregunta es, ¿para qué rangos de tiempo la aceleración es positiva? Para ninguno porque no hay tiempo negativo. Para ninguno, o se puede decir que hay tiempo negativo, depende del origen de tu tiempo. Entonces, si nosotros hablamos de un problema específico, por ejemplo, tiempos negativos en las fechas, cuando decimos que antes de Cristo, ¿no? Entonces esos son tiempos negativos respecto a la fecha que se escogió como estándar. Pero no quiere decir que uno esté viajando al pasado, cosas de ese estilo. Entonces hay que tener cuidado como con esa interpretación. Pero uno sí podrá tener tiempos negativos si define un origen. Imagínense desde que ustedes nacieron. Ustedes nacieron en tal fecha y tienen cierta edad en este momento, pero si yo les digo a ustedes, ¿qué edad tenían en 1970? Pues ustedes van a tener, o sea, no tiene sentido, pero podemos decir que tienen un número negativo de edad porque simplemente su ser o su origen no había empezado. ¿Está bien? Pero en las situaciones físicas, pues nosotros sí vamos a tener que hablar casi siempre de tiempos positivos. ¿Listo? Bien, entonces sigamos. ¿Qué sigue acá? Aceleración constante. Entonces recordemos que el movimiento uniformemente acelerado es el más interesante, el más fácil de estudiar. Recordemos que ahí tenemos como estas ecuaciones. Pero que voy a tratar más bien de hacer esto un poquito más chiquito, para que me quepa más. X igual a X sub 0 más B sub 0 por T más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. También teníamos velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Todo esto es movimiento uniformemente acelerado. Y también teníamos velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. Y ahí uno tenía que buscar cuáles eran los signos de las aceleraciones, de las velocidades, todo eso dependiendo de los ejes, y poner los valores a estas cosas, estos valores iniciales, ¿cierto? A estos como coeficientes que aparecen en nuestras expresiones. Y con esto es que se resuelven absolutamente todos los problemas de movimiento uniformemente acelerado. Entonces las voy a dejar ahí y vamos a mirar algunos de estos problemas. ¿Cuál hacemos? Profe, ¿ese es delta X o delta T? ¿El último? Sí. El último es delta X, porque es desplazamiento. Ah, ok. Precisamente, bueno, ahí me recordaste decir algo. Precisamente por eso es que es útil esta ecuación. La última ecuación no tiene metido el tiempo. En cambio, las otras dos tienen el tiempo. Entonces, uno también puede escoger si le están pidiendo o no le están pidiendo el tiempo, pues cuál de ellas dos usar. Igual uno puede deducir una en términos de las otras. O sea, si yo, por ejemplo, de la segunda ecuación despejo el tiempo y lo meto en la primera, voy a poder eliminar el tiempo, ¿sí? Y voy a encontrar la relación, la última. Entonces, todo eso está relacionado. Entonces, si quieren hagamos el 35, se ve desafiante. ¿Les parece que hagamos el 35? Bueno. Para que el profesor no siempre haga el más fácil y a ustedes les toca el difícil en los exámenes, ¿sí o no? Que así siempre somos nosotros. Pero es que así nos toca, chinos, porque si no hacemos eso, les hacemos los difíciles a ustedes en clase desde el principio, entonces no entienden nada. Si no entienden con los fáciles, pues es más difícil que entiendan con los difíciles. La idea de nosotros es transmitir el mensaje fácil. Entonces la figura les muestra, a ver, pilas. Empecemos a mirar primero la figura. La figura es X en función del tiempo. ¿Cuál de esos dos carros está acelerado en su opinión? El azul. El de la línea azul, ¿cierto? Está acelerado. ¿Esa es la imagen? Sí, estamos hablando de la imagen. No, ¿Por qué pero el de la línea roja no morada? ¿Por qué el de la línea roja morada no está acelerado? Ah. ¿Por qué creen ustedes que no está acelerado el de la línea morada o roja? Porque la velocidad no varía. Perfecto. La pendiente de esa curva es constante, o sea, la velocidad no cambia, es constante. Y como la velocidad no cambia, entonces
No hay aceleración para el carro de la línea morada. En cambio, para el carro de la línea azul, claramente la pendiente está cambiando, o sea, la velocidad está cambiando y eso implica que sí hay aceleración. De pronto es aceleración uniforme porque estamos en la sección de aceleración uniforme, ¿no? Entonces, ahí ya está. Lo malo aquí son los símbolos, ¿no? Porque le dicen el red car y el green car. Entonces, esa R abajo, el de la línea azul es el carro rojo y el de la línea roja es el carro verde, ¿sí? Entonces, nos vamos a confundir un poquito ahorita que estemos hablando. Entonces dicen, a red car y green car that move toward each other, se está moviendo uno respecto al otro, arrancaron en sitios diferentes, uno arrancó como a la izquierda del origen, el otro hacia la derecha. Tratemos de poner eso, digamos, en un diagrama. Entonces, digamos que este es mi origen. El carro, a ver, yo voy a tratar, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que utilicemos los símbolos que están ahí, XR0 y XG0 de red y de green, o que utilicemos los colores de las líneas? ¿Qué les queda más claro a ustedes? Los de la línea. Los de las líneas, listo. Entonces vamos a utilizar los de las líneas, entonces este man, bueno, no lo borré, no lo borremos. Este va a ser más bien como X, este va a ser más bien XR0 y este va a ser más bien XBlue 0. ¿Listo? Y así ya los vamos a diferenciar. Para no utilizar la R, si quieren, pongámosle una P, como de purple. Y ya, XP0 y XBlue 0. Entonces, la idea es que, digamos que si este es nuestro origen, hay un carro que está por aquí a la izquierda y hay un carro que está por aquí a la derecha. ¿Cuál es el que está a la izquierda, de acuerdo a esa gráfica? El rojo. ¿El rojo en línea o el rojo en...? El azul ¿El de la línea azul o el de la línea morada? de la línea azul. De la línea azul, perfecto. Entonces aquí realmente tenemos al de la línea azul. ¿Y hacia dónde se mueve el de la línea azul? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. O ¿Hacia la sea, izquierda, seguro? pues hacia lo positivo, no sé cómo Hacia decirlo. la derecha. Hacia el positivo, hacia la derecha. Lo dijiste bien, pero se mueve hacia la derecha, hacia allá, ¿cierto? Porque su posición está aumentando, ¿sí ven? En algún momento cruza el eje y se encuentra en algún sitio. Ahora, este que tenemos aquí a la derecha sería el de la línea morada, ¿verdad? Este sería XP0. Este será XP0. Este es XBlue 0. Y XP0, ese carro purple, se va a mover hacia la izquierda, porque si ven que su posición está disminuyendo. Entonces su posición está disminuyendo y se mueve hacia la izquierda. Por eso es que se van a encontrar. Y digamos que se encuentran, yo no sé, se encuentran más cerca del blue que del purple. Entonces digamos que se encuentran como por acá. Ese es el punto de encuentro. ¿Listos? Ese es nuestro punto de encuentro. ¿Qué más nos están diciendo? Nos están diciendo que nos están dando las posiciones iniciales de ellos. ¿Ok? En el tiempo t igual 0, perfecto. Nos están diciendo también la del green. El green, recordemos que es el purple, que es esta. Entonces la voy a subrayar del color que es. Vamos a hacer una cosa más útil. X green 0 es X purple, o sea, rojo. Esto es del rojo. Esto es del rojo. El green tiene esta rapidez. Y ¿qué más tenemos? El otro es el azul. El azul es este. Tiene esta posición. Y nos dicen que arranca en el reposo. También. Listo. Entonces, la pregunta es ¿cuánto es la aceleración del carro rojo? Que en nuestro caso le estamos llamando al rojo, le estamos llamando azul. ¿Cuánto es la aceleración del carro azul? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cómo lo harían ustedes? Además, miren que les dieron el punto en donde se encontraron, ¿no? La distancia. Entonces, ¿qué harían ustedes? Utilizar una de las ecuaciones que usted colocó al principio, la de x igual a x inicial más velocidad inicial, y despejar para encontrar la aceleración. Este es el tiempo, ¿no?
Sí, exacto, o sea, podríamos hacer algo así, podríamos simplemente, nos dieron el tiempo en el que ellos se encontraron, entonces el tiempo ya está y eso es muy bueno. Entonces, miren chicos, lo que se hace, ¿Igualan? señor, ¿Se igualan? O sea, de que el tiempo es igualar, el mismo. exactamente. O sea, miren, cuando ellos se encuentran, tanto el tiempo es el mismo como la distancia es la misma. No puede uno encontrarse con alguien si el tiempo no es el mismo y coincidieron en la misma posición, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es simplemente escribir cuáles son las coordenadas de esas partículas en función del tiempo y luego igualarlas, porque cuando se encuentran se igualan esas dos. Entonces escribámosla primero para el purple. Para ambos en general tenemos esto. Entonces, posición del carro morado es posición inicial más velocidad inicial del morado por el tiempo más aceleración del morado por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Y esto en qué se simplifica? Ya lo vamos a mirar. Y vamos a escribir el del otro, el del azul. Posición del blue es igual a posición del blue inicial más velocidad inicial del blue por el tiempo más aceleración del blue por el tiempo al cuadrado sobre 2. Tan, tan. Entonces ahora vamos a simplificar o a escribir cuánto vale cada cosa. ¿Cuánto vale la posición inicial del purple respecto a nuestro sistema de coordenadas? ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? Esta posición. O sea, este punto acá, miren. ¿Cuánto vale eso? 270. 270, muy bien. Entonces esto es 270, listo. ¿Cuál es la velocidad que tiene ese que es constante? ¿Qué signo le pondríamos? ¿Positivo o negativo? Teniendo en cuenta que se está moviendo hacia la izquierda. Negativo. Negativo. Negativo, entonces tendríamos que ponerle muy bien, menos 20 por el tiempo, ¿cierto? ¿Y qué aceleración tiene este carro? ¿Tiene aceleración o no tiene aceleración? Si tiene, pues lo que No vamos a tiene encontrar, ¿no? aceleración. ¿No? No, ya no tiene porque mira que la pendiente es constante, o sea, la velocidad no cambia. Y como la velocidad no cambia, entonces no hay aceleración. Entonces este man vale 0. Entonces ya terminamos con ese. Vamos a mirar el otro. ¿Cuánto es la posición inicial del B? O sea, esta. 0. No, Menos no porque si fuera 0 tendría que arrancar de acá, mira. Pero está arrancando acá, entonces sería menos 35. Listo. ¿Tiene velocidad inicial el B? ¿El blue? No, No tiene. no tiene. Este man vale Es 0. 2. Y nos quedaría más aceleración del blue, que es la que estamos buscando, por tiempo al cuadrado sobre 2. Y entonces ahora, ¿qué haríamos? Tenemos el tiempo, ¿cierto? El tiempo ya está. El tiempo de encuentro es 12 segundos. Ahí ya lo iguala o todavía no. Exacto, ya lo igualamos. Ahora sí lo igualamos, porque esas dos cosas son iguales. Y ya podemos despejar la aceleración, pues porque ya tenemos el tiempo. Y listo, se acabó el problema. Entonces, bueno, terminémoslo, como para no dejarlo ahí así. Entonces, esto me daría... Vamos a ver. Voy a escribirlo. 270 menos 20t es igual a menos 35. Estoy perdiendo el tiempo con esto. Por aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Recordemos que estamos despejando la aceleración, ¿cierto? Entonces me quedaría aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 igual. Paso a este man a sumar. Entonces daría 270 más 35, daría 305 menos 20 por el tiempo. Ahora reemplacemos el tiempo. Recordemos que el tiempo vale 12. Entonces esto nos daría aceleración. 12 por 12 da 144 sobre 2. Es igual. 12 por 20 daría 120, 240. 305 menos 240, ¿cuánto daría? 65, ¿no? Esto daría 65. Entonces la aceleración nos daría 2 por 65 es 130
sobre 144, y vamos a ver esto cuánto es, 130 sobre 144, 0.9. La aceleración nos dio 0.9 metros sobre segundo cuadrado. Y, uy, nos dio, miren, ahí está. Pero al final fue ya todo muy fácil, ¿listo? Entonces aquí, ¿qué es lo más importante, chicos? Es que ustedes comprendan, digamos, cómo visualizar esas gráficas y básicamente entender que al final el truco está siempre es en escribir cómo se representan estas expresiones desde el mismo sistema de referencia y al mismo tiempo. Eso es la clave, desde el mismo sistema de referencia. Si ven que escribimos todo respecto al mismo sistema de referencia, no podemos como pararnos aquí en este y luego pararnos aquí en este, no, porque estaríamos utilizando dos sistemas de referencia diferentes. Tiene que ser el mismo sistema de referencia. Y listo. Hice este porque pues este tenía varias cosas y agrupaba como bastante del tema de acá. Ya se nos va a acabar el tiempo. Y entonces quiero que miremos un último ejercicio de estos que es como integrar gráficamente, o sea, como sacar información, ¿se acuerdan? Desde las gráficas para devolverse a sacar la velocidad o sacar la aceleración, ese tipo de cosas. Tengo solamente esta figura, si quieren miramos el 66 que tiene de todas maneras dos punticos, ¿les parece? Antes de entrar al Kahoot. Entonces dice, en una patada hacia adelante en karate, no, mentiras, en un puño, hacia adelante en karate, pues digamos, la muñeca empieza en el reposo, entonces su puño empieza en el reposo, ustedes arrancan aquí, a velocidad 0, se implica en el reposo, o sea, su velocidad inicial 0, listo, y su velocidad empieza a aumentar rápidamente mientras se extiende el brazo, ¿cierto? Entonces empieza a aumentar la velocidad muy rápido mientras se extiende hasta que llega como la máxima extensión, que es esta. Aquí tendremos la máxima velocidad y luego pues empieza a recoger la muñeca hasta que llegamos a esa velocidad 0. La rapidez del puño se muestra en la figura para alguien que tiene muy buena práctica en karate. ¿Y por qué vamos a saber que tiene muy buena práctica? Porque probablemente esto se hace en muy poco tiempo, en milisegundos, sí, miren, está en milisegundos y la velocidad es muy alta. Entonces dicen, esto también lo hago para que ustedes aprendan a leer estas figuras. Si observan que aquí les pusieron un BS pero no les dieron números, entonces aquí les van a decir, la escala vertical es tal que BS vale 8 metros por segundo. Entonces les están diciendo, esto vale 8 metros por segundo. Cuando les dicen eso, ustedes pueden ir a mirar cuánto vale cada cuadrito. Por ejemplo, aquí podemos decir entonces que este vale 6 metros por segundo, este vale 4, este vale 2 y pues este vale 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es lo importante acá. Si lo hubieran dicho ustedes, no, miren, la escala vertical es tal que BS vale 16. Si BS valiera 16, pues entonces este valdría 12, este valdría 8 y este valdría 4. O sea, dependiendo de esa escala, nosotros colocamos los valores ya reales dentro de nuestra figura. Entonces, esa es una primera habilidad importante que tienen que tener acá. Entonces, miren que es impresionante, ¿no? Porque al final, cuando llega al máximo, va a 7 metros por segundo la muñeca, el puñetazo, y es en un tiempo muy corto, o sea, es 120 milisegundos, o sea, 0.10 segundos, 0.12 segundos. O sea, casi en una décima de segundo, el puñetazo alcanzó una velocidad de 7 metros por segundo. O sea, y en una décima de segundo uno no vio eso. O sea, ya está en el suelo, mejor dicho. Entonces, ¿qué tan lejos se ha movido el puño en el tiempo t igual a 50? Entonces, la primera pregunta es esta. Cuando tenemos este tiempo acá, ¿qué tan lejos se ha movido el puño? ¿Ustedes cómo harían eso? Si a ustedes les dieron fue la velocidad, no les dieron la posición. Entonces, recordemos que velocidad es derivada de x respecto al tiempo. ¿Listo? Ya nosotros nos están... ¿Cómo? La integral, exacto. O sea, a nosotros no nos están pidiendo la velocidad, esa nos la dieron. Nos están pidiendo es la posición. Entonces, el inverso de esta expresión es la integral. Entonces, tendríamos que la posición es igual a la integral de la velocidad respecto al tiempo desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Entonces ustedes dicen, pero yo no sé integrar hasta lo estoy viendo. Sí, no se preocupen.
Porque es que esto es interpretación geométrica. ¿Cuál es la interpretación geométrica de una integral, chicos? Antiderivar. El área bajo la curva. Ajá, el antiderivada Ah, y es geométricamente el área bajo la curva. Y entonces ustedes aquí, en vez de poner, pues ustedes no tienen esta función para poderla integrar, no se las dieron, ustedes lo que sí pueden hacer es simplemente calcular el área bajo la curva. Tin, 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 tin. Y eso sí lo pueden hacer ustedes, porque básicamente son dos triángulos, ¿sí o no? Vamos a hacer un zoom aquí. Tendríamos este primer triángulo, base por altura sobre 2. Tendríamos este otro triángulo, base por altura sobre 2, ¿cierto? No, pero lo voy a haber hecho con otro color. Hagámoslo con otro color. Tenemos este otro triángulo. También tenemos la base y la altura porque ustedes ya tienen todos los valores en la gráfica. Y tendríamos este otro triángulo. Y en todos estos casos, siempre caigo en esto. Tenemos perdón, es que triángulo, este cuadrado. Bueno, este rectángulo. Y entonces, esa integral que ustedes están calculando, no la tienen que hacer así, que calcular un seno y que no sé qué cosas. No, simplemente suman esas áreas. Y con eso ustedes tienen la distancia. Entonces, recordemos esas interpretaciones geométricas. Cuando derivamos es la pendiente, cuando nos devolvemos, o sea, cuando integramos es el área bajo la curva. Entonces, por favor, háganlo. ¿Cuánto les daría esa área? El área del verde, ¿cuánto les da? Si este bicho vale 50 y aquí hay 5 cajitas, cada cajita vale 10. ¿Listo? Milisegundos. Entonces, el área del verde sería base, que es 10 milisegundos, ya ponemos el mili ahorita, por altura, que es 2. Base por 10 entre altura 2, sobre 10. ¿Está bien así o no? No, Sí, no, sí, no, no. sí. ¿Sí? Ah, no, porque eso es... Está no tiene nada que ver. en milisegundos y toca. Exacto. La base es Los 10 datos. milisegundos. Voy a dejar el mili acá. La altura es 2 metros por segundo. Tin. Base por altura sobre 2. Listo. ¿Y esto cuánto nos daría entonces? Nos daría 10 milímetros. Milímetros. ¿Sí? Por el mili. ¿Cuánto es el área del amarillo? ¿La base cuánto es? 40. 40. 40 mili. Por la altura. ¿La altura es cuánto? ¿La altura es cuánto? 2. Dos. Entonces esta vaina nos daría 80 milímetros. Listo. ¿Y cuánto es el azul? Base, ¿esta base cuánto es? 40. 40 con un mili, ¿no? Por la altura. ¿Esta altura cuánto es? 2. 2. 2. No cometer el error de ponerle 4. Esta altura es 2. 2. Esto también nos da en mili. Y esto nos daría otros 80 milímetros. Entonces la distancia total, ¿cuánto nos dio? 80 más 80, 160 más 10, 170 milímetros, que sería 17 centímetros, ¿cierto? Más o menos, en ese intervalo. Profe, Sí, Pero en el digamos, azul no triángulo faltaría dividirlo entre 2. sobre 2. Exacto, tú lo dividiste Ah. sobre 2 en el triángulo y pues este es otro triángulo, el azulito. tienen razón. Menos mal los tengo ustedes para que me corrijan. Será 130, ¿no? ¿Sí, ahora sí? Sí, profe. Gracias. Muchísimas gracias por estar pendientes. No voy a decirles que lo hice para ver si estaban pendientes. No, me equivoqué. Listo. Entonces eso es lo que hay que hacer. Entonces ustedes cuando les toque hacer la integración, o sea, devolverse, porque por ejemplo aquí pasamos fue de velocidad a posición, toca integrar, lo hacen gráficamente. Eso es lo que hay que hacer. Listo, chicos, con eso terminamos entonces este tallercito. Fue ahí un tallercito pues más o menos con todos los temas de una hora. Y ahora, por favor, abran sus Kahoots porque vamos a entrar a un Kahoot. Ahora les toca a ustedes.
Entonces los voy a poner acá. Preciso me llegó una cosa precisamente de la universidad que tengo que recoger. Entonces mientras ustedes se unen. ¿Ustedes creen? No, pero ahorita es difícil hacerlo por grupos. No, toca hacerlo individualmente otra vez. Déjenme ver acá. Team. Classic. Se les voy a dejar un ratico ahí mientras se unen. No olviden que es apellido y nombre, por favor, para unirse. No Profe, ¿dónde está el código, porfa? Ah, Lo sí, estamos sí, dando. profe, no lo vemos. Ya se las comparto, todo bien. No olviden que es apellido y nombre, por favor. No vayan a poner ahí nombres raros. Y nos vemos en unos, yo creo que me demoró unos 8 minutos. Los voy a dejar haciendo el primer problema más bien para que avancemos en eso. Y el código ahí se les muestra en la parte de abajo porque no se lograron. No pude conectarme. Ahí está el código, no te preocupes, ahí está abajo. 710-863. Entonces ahí está. El enunciado, el código está abajo, 710-863. Y entonces cuando yo vuelva ya ponemos la respuesta. Código 710-863. Profe, una pregunta. ¿Se fue? Sí, creo que sí.
Listo, chicos. Entonces vamos a seguir. Tener minutos, luego sentido, pues, con el desplazamiento total del automóvil. Listo. Desplazamiento, ¿no? Profe, una cosa, lo que pasa es que a un amigo se le está yendo la luz y está que me trata de contactar diciendo que no ha podido entrar a Cajón porque entra y lo saca cuando se da la luz. ¿Le digo algo que se podría hacer? Dime si quieres a ver, que me mande por un mensaje interno por chat, no por el chat de la clase, sino por un mensaje a mí directamente en chat en Teams, que me mande la respuesta que él colocaría en cada una de las preguntas. Vale, listo. Muchas gracias. Entonces con eso yo las tengo registradas, pero solo para mí, y puedo mirar pues si la tuvo bien o no. ¿Listo? Dile eso entonces. Listo, gracias. Bueno. Bueno, vamos a seguir. Ya es hora de que seleccionen la pregunta. Muy bien, la mayoría lo tuvo bien. De una vez me pueden decir, ¿quieren que lo revisemos o no? Aunque se nos quita un poquito de tiempo para las otras preguntas, pero está bien. ¿Alguien quiere que lo revisemos? Sí, profe, porfa. Listo. Sí, profe, por favor. Entonces dice, un automóvil viaja 22 metros sobre segundo hacia el norte durante 30 minutos y luego en el sentido opuesto a 28 metros por segundo durante 15 minutos. ¿Cuál es el desplazamiento total del automóvil? Entonces el desplazamiento, recordemos que es posición final menos posición inicial, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces tenemos que calcular la posición inicial pues es 0, es el origen, pero la posición final pues tenemos que calcularla de acuerdo a la información que nos dieron. Les voy a compartir donde voy a escribir. Entonces tenemos que primero se mueve hacia el norte, vamos a suponer que el norte, pues ¿quiénes? Pongámoslo hacia arriba, entonces el carro va hacia arriba, primero se mueve hacia el norte cierta distancia, ¿cuánto fue eso? ¿Cuánto es su coordenada final en X, en esa zona? Sería la velocidad por el tiempo, ¿no? Entonces tendríamos que él hacia el norte, su coordenada final daría 22 metros sobre segundo por el tiempo, pero el tiempo está en minutos, 30 minutos, y esto hay que pasarlo que en un minuto, pues a segundos, ¿no? En un minuto hay 60 segundos. Se va minuto con minuto y nos queda que lo máximo que llegó hacia el norte sería 22 por 30 por 60. 22 por 30 por 60. Entonces nos daría que él llegó al norte, viajó en total 39.600 metros. Listo. Pero resulta que después se mueve en dirección opuesta desde ese punto, se mueve en dirección opuesta a 28 metros por segundo durante 15 minutos. Entonces, ¿cuánto será esa distancia que ahora se mueve, pero yendo en la otra dirección? Entonces sería igual 28 metros por segundo por 15 minutos por un minuto, son 60 segundos. Chao, chao. 15 por 60. $25.200. O sea que su coordenada final sería tener esto positivo, pero hay que restarle después esto porque se movió en dirección contraria. Entonces la coordenada final total, la X final, sería 39.600 menos. Profe, estás compartiendo la otra pantalla. Menos 25.200, gracias. Y eso nos daría 14.400. Y ese era nuestro desplazamiento, ¿sí? Y ya. ¿Sí quedó más claro? Vamos a seguir.
Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera? Pueden haber varias o puede ser solo una. Analícenlas, tienen 2 minuticos para que lo piensen. Profe, Señor. Pueden ser más de una, ¿verdad? Sí, puede ser más de una, sí, señor. Gracias. Tengan en cuenta que no necesariamente se refiere a que está en reposo siempre, sino en un instante de tiempo, por ejemplo. Listo, vamos a ver. Uy, profe, ahí Seleccionen al difícil. menos una que esté correcta porque claramente esto no les está dando bien. ¿Y cómo? Seleccionen al menos una de las que estén correctas. Ahí no tiene sentido, o sea, no les mostré todo el enunciado. Cara. Esa se les valgo a todos, no se preocupen. Esa se les vale a todos. Bueno, pero díganme ustedes, ¿cuál era la respuesta? La 1 y la 3. La 1 y la 3. Para mí, las Todas. 3. 1, 2 y 3. Hagamos ejemplos para poderlo ver. Primer ejemplo, ejemplo de la 1. Un objeto puede tener aceleración 0 y estar en reposo, pues claramente un objeto que esté quieto, ¿cierto? Sí. Tiene aceleración 0 y está en reposo, listo. Hagamos la 3, dejemos la 2 para el final. Un objeto puede tener aceleración 0 y estar en movimiento. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Una velocidad constante. Velocidad constante, listo, muy bien. Cuando la pendiente, bueno, sí. ¿Y para el 2 qué se les ocurre? Un carro con el freno acelerando. Puede ser, pero no se está serio? moviendo. Y Hay una que es muy particular y es, por ejemplo, si ustedes lanzan una piedra hacia arriba. Cuando se devuelve. Exactamente, cuando una piedra se lanza hacia arriba, cuando está en este punto máximo, ¿cuánto es su velocidad en ese punto en que se va a devolver? 0. 0. Pero esa piedra sigue estando bajo el efecto de la gravedad, ¿sí o no? Ah. Entonces está en reposo instantáneamente, pero sigue estando acelerada, porque por eso es que se devuelve. Bueno, de todas maneras, sí. Aceleración diferente de 0, aunque la velocidad valga 0, es lo que tenemos ahí. Porque si cuando la velocidad valga 0, la aceleración no existiera, entonces la partícula se quedaría ahí arriba, no se devolvería.
¿Listo? Entonces por eso esa también es verdadera. Igual este punto se les vale a todos por lo que las opciones de respuesta no tienen nada que ver. Sigamos. Entonces esta es la imagen que tiene que ver el enunciado, entonces tiene más o menos, tiene 4 minuticos para resolverlo contando desde ya. Queda un minutico. Listo, chicos, vamos a mirar.
¿Quieren que lo expliquemos o seguimos? Sí, profe, por favor. Con mucho gusto. Profe, explíquelo. Entonces, tenemos que los dos atletas saltan verticalmente. Voy a hablar un poquito más pasito porque ahorita se acostó la bebé y estamos viendo a ver si se duerme. Entonces no la puedo asustar con mis gritos, a menos que la asusten los cantantes de la calle, que eso sí no lo puedo controlar. ¿Ustedes me escuchan bien a este tono? Sí, señor. Sí, profe, Listo, está bien. Señor, profe. listo, gracias. Es que yo creo que yo también hablo mucho gritando. En todo caso, bueno, dos atletas saltan verticalmente hacia arriba, listo. Su velocidad inicial no puede ser cero, ¿no? Porque si no, no se moverían hacia arriba. Al dejar el suelo, Adam tiene la mitad de la velocidad inicial que tiene Bob. En comparación con Adam, Bob salta, entonces ya sabemos que tendrá que saltar más, ¿cierto? Pero no sabemos si salta en qué factor, entonces tenemos que resolverlo. Ahora bien, esto sigue siendo un movimiento, primero, uniformemente acelerado y en una dimensión. Ahora es el eje Y, pero sigue siendo una dimensión. Entonces tenemos estas tres ecuaciones que ya hemos hablado, nuestras tres ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál de esas tres ustedes consideran que son las que debería usar uno en este problema? La primera. La primera, que es la que tiene velocidad inicial, no tiene velocidad final. La primera tiene velocidad inicial y tiene la aceleración que la conocemos, pero también tiene el tiempo, ¿no? La segunda no tiene el tiempo, la tercera también tiene velocidad inicial. Entonces, aquí cualquiera se puede usar. Yo diría que la segunda. Es mejor la segunda. ¿Y por qué razón? Si utilizamos la primera o la tercera, tenemos el tiempo metido, entonces primero nos tocará calcular tiempos y luego sí podremos resolver lo que necesitamos. Pero miren que la segunda no tiene el tiempo y el tiempo no nos interesa acá. Entonces yo voy a usar la segunda simplemente por facilidad. Pero si utilizan la tercera y la primera también está bien, solo que va a ser más largo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escoger nuestros ejes, ¿no? Entonces yo escogí aquí el eje Y positivo hacia arriba, como siempre, lo estándar. Entonces la aceleración va a ser menos G. Eso es lo primero. La aceleración como va hacia abajo, entonces va a ser de signo negativo, de acuerdo a este eje. Si yo hubiera escogido el Y positivo hacia abajo, pues la aceleración sería positiva. Pero yo puse el Y positivo hacia arriba. Entonces la aceleración es negativa porque va hacia abajo. Otra cosa importante y es que cuando estamos en la altura máxima, pues la velocidad final es cero, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de alturas máximas, porque eso es lo que queremos comparar, de la segunda expresión yo despejo el delta Y. Eso es la altura, ¿cuánto recorrió? Y eso me daría menos B sub 0 sobre 2A. Que simplificando, eso me daría menos B sub 0 al cuadrado sobre menos 2G, porque recordemos que la aceleración es menos G. Se me da el menos con el menos y me queda que la altura de cualquiera de ellos es igual a B sub 0 al cuadrado sobre 2G. Entonces, dependiendo de la velocidad inicial, pues las alturas van a ser diferentes. Entonces, ahora sí, apliquémoslo a nuestro problema. Entonces, se dice que Adam tiene la mitad de la velocidad inicial de Bob. Entonces, hagamos primero con Bob. Con Bob, vamos a decir que tiene una velocidad inicial B sub 0, o sea, simplemente decimos delta Y igual a B sub 0 al cuadrado sobre 2G. Y ya está, o sea, no hacemos nada. Simplemente dijimos que la referencia va a ser Bob. Pero para Adam, su velocidad inicial no es B sub 0, sino B sub 0 sobre 2, ¿cierto? Eso fue lo que nos dijeron, ¿sí? Sí, tiene la mitad. Entonces para Adam tendríamos que el delta Y de Adam, pongámosle, este es Bob y este man es Adam, nos daría B sub 0 sobre 2 todo al cuadrado sobre 2G. Entonces si yo simplifico esto me daría un cuarto de B sub 0 al cuadrado sobre 2G. Pero miren que esto precisamente es la de Bob, ¿sí o no? Entonces esto sería delta Y de Bob sobre 4. Entonces a nosotros nos están pidiendo aquí cuánto salta Bob, entonces despejémoslo. Lo que salta Bob es 4 veces lo que salta Adam. Y listo. Entonces, recapitulemos. Lo primero es, ¿cuál será de pronto la forma más sencilla de resolver esto? Como no nos interesa el tiempo, escogimos la segunda ecuación. La escribimos de acuerdo a nuestros ejes, le dimos los signos apropiados, y luego lo que hicimos fue calcular cada una de esas alturas para cada uno de los cuerpos o, bueno, personas que están ahí, y luego compararlas. Y eso es todo. Entonces espero que haya quedado más claro. Pues recuerden que estas cosas de los Kahoot son bonos, ¿no? Entonces no son castigados si lo hacen mal. Son premiados si lo hacen bien y no pasa nada si lo hacen mal. Lo importante es que estas cosas, al hacer la realimentación con lo que ustedes hicieron en su casa,
pues les queden bien claras y ya no vayan a cometer los mismos errores después. ¿Está bien? Entonces, es normal que se equivoquen. Lo normal es que se equivoquen cada vez menos. Eso también indica que hay que hacer más ejercicios por su cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Bueno, la mitad lo hizo bien. Sigamos. Ahora sí les van a pedir el tiempo. Entonces, exactamente la misma situación, pero ahora ustedes tienen que calcular el tiempo que duran en el aire. Es más, menos, igual, 3 minutos.
Listo, vamos a ver. Muy bien, ya vamos acercándonos. 16, 19, 20. ¿Quieren que lo expliquemos o seguimos? Por favor, Bueno, profe. por favor, profe. Listo. Si no me la sé, ¿sí ven? Esa es la explicación. No mentiras. Entonces tenemos ahora lo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿yo cómo lo hice? Que no es la única manera. Yo lo hice de esta manera. Como ahora nos están preguntando el tiempo, pues entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿cuál de estas dos me sirve más? ¿Por qué no utilizo la primera? Esa tiene el tiempo, listo, pero es una ecuación cuadrática, primero que todo. Y segundo, yo no conozco realmente la altura, me tocaría meter esto allá y empezar a despejar el tiempo con una cuadrática, me complico la vida. La tercera ecuación, perdón, tiene el tiempo y es más sencilla porque yo lo que voy a hacer es, yo sé que la persona sube y baja. El tiempo que se demora en subir es el mismo que se demora en bajar. Entonces, si yo calculo el tiempo que se demora en subir, pues lo multiplico por 2 y ya tengo el tiempo total, ¿verdad? Y resulta que, ¿por qué lo hago así? Porque yo sí sé cuánto es la velocidad cuando él está exactamente en el punto más alto. ¿Cuánto es esa velocidad? Cero, ¿sí o no? En el punto más alto, antes de devolverse, justo cuando empieza a caer, la velocidad es cero. Entonces, por eso utilicé la tercera ecuación. Entonces, yo sé que cuando está en el punto más alto, su velocidad final es cero. Eso es igual a la velocidad inicial y la aceleración es menos g. Entonces, sería menos g por t. Entonces, de ahí espejo el tiempo que se demora en subir. Entonces el tiempo total es 2 veces eso. El tiempo de subir es el mismo tiempo de bajar. Entonces el tiempo total es 2 b sub 0 sobre g. Y ahí ya tengo el tiempo de vuelo de cada uno de los dos. Entonces volvemos a hacer lo mismo de antes. El de Bob es, el Bob, digamos, el de Bob es este mismo, 2 b sub 0 sobre g, porque estamos utilizando para él su velocidad inicial como b sub 0. Entonces es el tiempo de Bob. El de Adam es reemplazar b sub 0 por b sub 0 medios, porque la velocidad inicial de Adam es la mitad. Entonces yo lo que hago en vez de simplificar estos dos es sacar este un medio que saca lo saco. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero identificar el tiempo de Adam con el tiempo de Bob. Entonces miren que estoy dejando este factor igualito, ese es el tiempo de Bob, y al final me da que el tiempo total de Adam es un medio del tiempo total de Bob. Despejo el tiempo total de Bob y me da 2 veces. O sea que Adam llegó 4 veces más alto y duró 2 veces más volando. Entonces puede ver, digamos que Bob saltó medio metro, entonces Adam saltó 2 metros. Digamos que Bob duró 1 segundo y Adam duró 2 segundos en el aire. Entonces así lo hacemos. Sigamos. Muy bien. Mientras resuelve los problemas, ¿quieren que le ponga la música de Kahoot ahí de fondo? ¿O algo así? ¿O prefieren el silencio? ¿O ustedes deben estar escuchando allá reggaetón, alguna cosa así o no? Silencio. No. Silencio, listo. Listo, ahora es calcular la aceleración. Parte del reposo, se mueve a aceleración constante, viaja 1 centímetro en 2 milisegundos. ¿Cuánto es la aceleración? 2 minutos.
Listo, vamos a ver entonces cuánto nos da. De nuevo, ¿lo miramos? Sí, por favor. ¿Listo? Entonces tenemos este enunciado. De nuevo nosotros tenemos estas ecuaciones para escoger, ¿no? Tenemos estas tres ecuaciones. ¿Y cuál escogí yo? Yo escogí esta porque precisamente es la que me relaciona lo que me dieron, distancia con tiempo. Y de ahí puedo sacar aceleración. ¿Por qué no escojo esta? Porque no tengo velocidades. Entonces tengo tiempo pero no tengo velocidades. Y esta, pues tampoco tengo velocidades y no tengo el tiempo acá ni siquiera. Entonces, esta es la ecuación. La distancia que se recorrió es 1 centímetro. Le pongo la posición inicial 0 porque pues respecto a esta posición es que recorrió 1 centímetro. Esta velocidad inicial nos dijeron que era 0 porque partió del reposo. Y esto me daría la aceleración por el tiempo. El tiempo es 2 milisegundos. Entonces 2 por 10 a la menos 3, todo esto al cuadrado sobre 2. Entonces despejamos la aceleración, sería 2 por 1 centímetro, o sea 2 centímetros, o sea 2 por 10 a la menos 2 metros, sobre esta cosa al cuadrado. Eso nos daría 2 por 10 a la menos 2 metros, sobre 4 por 10 a la menos 6 segundos cuadrados. Y esto nos daría 0.5 por 10 a la menos 2 por 10 a la 6. Esto daría 0.5 por 10 a la 4, o sea, 5000. Y creo que se nos estaba entre las respuestas, ¿no? En metros, ¿no? ¿Estaba o no estaba? ¿O cometí un error yo? La pedían en kilómetros. En kilómetros. Ah, perfecto. Uy, me salvé. Y entonces en kilómetros esto da 5 kilómetros. 5 kilómetros sobre segundo cuadrado. Menos mal, están ustedes muy pendientes. Pero, bueno, pero no hay más 5, listo. Si hubiese más 5 por ahí, lo hubiera valido, pues por si de pronto no se hubieran confundido con el kilómetros acá, que estaba aquí arriba. Pero no, ahí está bien. Ok, y así es. Entonces miren que la habilidad, de nuevo les hago énfasis, la habilidad, muy bien, ahí va muy bien, Maferjuela. La habilidad es saber escoger realmente cuál ecuación es la que debo utilizar, de acuerdo a los datos que me haya lo que me piden. Esa es como la gran habilidad. Aquí ya se nos acaba el tiempo. Entonces dice, una tortuga y un conejo van a competir en una carrera, van a tener una carrera. La rapidez promedio de la tortuga es 0.9 metros por segundo. La rapidez promedio del conejo es de 9 metros por segundo, mucho más grande. La distancia que tiene que recorrer son 1500 metros. El conejo decide que va a dejar que la tortuga arranque antes que él empiece, ¿sí? Para darle como una ventaja. Entonces el conejo se va a quedar quieto mientras la tortuga arranca. ¿Aproximadamente cuánto es el máximo tiempo que el conejo puede esperar antes de empezar a correr y todavía ganar la carrera? Entonces, ¿cuánta ventaja le puede dar en tiempo el conejo a la tortuga y aún así le dé suficiente tiempo al conejo para alcanzarla y ganarle? Y para eso tienen 4 minutos porque ya se nos acabó la clase y la última pregunta la dejamos sin responder. No tienen aceleraciones, ¿listo? Están hablando solo de velocidades promedio.
Listo, chicos. Seguimos. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Yo aquí rápidamente lo que hice fue definir como más o menos qué es el diagrama. Ellos arrancan desde acá, tienen que llegar aquí al final. El conejo, la tortuga arranca y camina un tiempo, un cierto tiempo que se llama el tiempo de ventaja, digamos. Eso sería su posición inicial de la tortuga. Yo voy a prender el reloj desde que salga el conejo. Cuando el conejo salga a correr, él tiene que recorrer toda esta distancia, ¿cierto? Entonces yo sé que la posición del conejo va a ser la velocidad del conejo por el tiempo que se demora el conejo en recorrer todo esto, es lo que se demoraría la tortuga en recorrer este pedacito que le falta. Entonces yo aquí puedo sacar el tiempo porque yo tengo esta distancia total, toda esta distancia la tengo y tengo también la velocidad del conejo. Entonces yo tengo el tiempo que faltó para que el conejo llegara desde acá hasta acá, que es el mismo tiempo que le falta a la tortuga desde su posición inicial hasta acá. Pero para la tortuga yo tengo que su posición inicial, que no es 0 porque ya arranca desde aquí, más su velocidad por el tiempo. Entonces, de aquí, como yo conozco que la posición final de la tortuga también va a ser pues, recorrer absolutamente todo, esa es la distancia de, yo puedo despejar entonces el tiempo de ventaja que tiene la tortuga, porque es que esta posición inicial de la tortuga es su velocidad, la de la tortuga, por el tiempo de ventaja que se le dio. Y ahí sale el tiempo de ventaja, que es básicamente tomar toda la distancia, quitarle este pedacito, ¿sí? Y dividirlo entre la velocidad que se demora acá, esta es la ventaja. Y ya está. Entonces, como ya se nos acaba la clase, terminamos el Kahoot. Vamos a... Ahí seguían otra preguntita, fue la que nos faltó. Entonces, dejo ahí y voy a terminarlo acá de una vez para ver el podio. Y bueno, la clase quedará grabada. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. Un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Nos vemos, profe, que Chao, le den. Muchas gracias, que esté muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Por favor, hagan ejercicio. Hagan ejercicio, por favor. Ejercicio físico y ejercicios de física. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego. De nada. Gracias, profe, chao. Un gusto, que estén bien. Chao, profe. Chao, que les vaya muy bien a todos.